te doy la bienvenida. Bueno, De vuelta. Pía después. Pía es licenciada en la educación del sordo y personas con dificultades en el lenguaje. Además es directora de Casa Abanico, tiene un máster en autismo, tiene muchos más másters, te diría que hasta 4 más, pero no me voy a acordar los nombres, así que es una máster ella y con eso lo podemos dejar así. La quiero un montón, fue la primera persona que me hizo la primera entrevista de trabajo en el mundo del autismo, eso fue hace 17 años, en Lanús. Yo viajaba de Ituzaingó a Lanús todos los días y ella, como me vio pasta, me hizo laburar de lunes a sábado y me hizo darme cuenta que la pasión mía estaba por ahí. Y hasta el día de hoy seguimos laburando juntos, así que genial. Bienvenida, Pía. bueno, Mati, gracias por la bienvenida. Sabes que siempre es un placer trabajar con vos. Como dijiste, nos conocemos hace muchos años y la verdad que disfruto todo lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo. Bueno, y acá estoy con esta charla que les debo confesar que tuve un montón de problemas 10 minutos antes de empezar a la charla, se me borró, se me cortó internet, tuve que volverla a hacer, le saqué cosas. Bueno, espero que fluya y que les sirva. Con Mati pensamos en este tema del manejo de la agresividad en autismo, cómo orientar a las familias y a los profesionales en su abordaje. Un poco, cuando uno habla de agresividad y ve imágenes o ve videos de situaciones que consideramos agresivas, confluyen en nosotros un montón de sentimientos diferentes. A la vez si escuchamos un relato como este que dice: hola Pía, ¿cómo estás? Nosotros en la lucha, Manuel no anda bien, fuimos al psiquiatra, está con quetiapina o sinan de rescate, lo está tomando todos los días, está realmente súper irritable, en casa no tolera nada, ante cualquier cosa pellizco, pega, grita desaforadamente. En las vacaciones nos fuimos a la costa y la pasamos muy mal, muy irritable, gritaba hasta en la playa y se tiraba al piso, nos pegaba, la verdad que estábamos muy angustiados. Estamos teniendo problemas con Camilo, su hermanito que cumplió 9, se angustia, su terapeuta me dijo que voy a tener que tomar algunas medidas, cada vez se hace peor todo. El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable. La agresividad es como la ansiedad, un comportamiento o conducta que a cierto nivel se considera normal, funcional y necesaria para la supervivencia y la vida cotidiana, pero que en ciertos niveles, como el que acabamos de escuchar, se considera anormal, disfuncional y generadora de muchos otros problemas de salud. La agresividad puede llegar a ser devastadora contra los que nos rodean o contra nosotros mismos. ¿Qué nos produce? ¿No? Esto no solo nos produce cosas a nivel social, a nivel emocional, sino también nos quita posibilidades. Posibilidades de interactuar, posibilidades de compartir nuestro tiempo con otras personas, posibilidades de aprender. Hace que nos discriminen, es difícil estar con personas que presentan comportamientos agresivos, producen miedo, violencia, rechazo, enojo, frustración, tristeza, vergüenza y impotencia. Las familias y los profesionales que conviven con personas que presentan conductas agresivas manifiestan una continua situación de desprotección y de encrucijada, es decir, qué hacer, cómo controlar estos comportamientos que afectan tanto al entorno. En principio lo que siempre trabajamos con las familias y con los demás profesionales es que la conducta agresiva, digamos, es una forma más de una conducta socialmente inadecuada, una de las más difíciles de abordar por todo esto que venimos hablando. Pero es como considerar la conducta agresiva como la punta de un iceberg, lo que se ve arriba acá. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Vemos insultos, vemos agresión verbal, agresión física, hacia uno y hacia otros, hacia la propiedad. Pero como el iceberg, abajo de esas conductas, ¿qué podemos encontrar? Hay dificultades en la comunicación, dificultades sensoriales, hay inflexibilidad, hay dificultades en la comprensión de normas sociales, hay dificultades en funciones ejecutivas. Todo esto que manifestó Marisa de cómo afecta lo sensorial y el aprendizaje. Entonces un plan que contemple la intervención en una conducta agresiva no solo tiene que contemplar
cómo, cómo mejoramos esta forma, sino cómo intervenimos también de base y cómo le damos mejores herramientas de comunicación, cómo los ayudamos a regular su parte sensorial, cómo los ayudamos para el control de las funciones ejecutivas, cómo los ayudamos para que mejoren su comprensión verbal y social, cómo los ayudamos para su rigidez. O sea, tiene que haber un plan de apoyo y de construcción de habilidades a la vez que pensamos en cómo puede descender esa forma que es inadecuada y que perjudica tanto y hace tanto daño. Las conductas siempre tienen una topografía, que es lo que vemos, y tienen una función. La topografía es lo que hace la persona, es lo que vemos, pegar, empujar, morder, golpear con un palo, tirar, tirar cosas contra los vidrios, romper cosas de vidrio. Y la función es el por qué lo hace. Cuando pensamos en por qué una persona tiene estas conductas, hay varios factores. Hay factores biológicos, hay chicos que tienen ciertas descargas eléctricas que le están provocando este tipo de comportamientos, hay chicos con trastornos en el sueño, hay chicos con comorbilidades que tienen que ver con ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos por déficit de atención e hiperactividad. También, como dijo Maru, hay dificultades a nivel de información sensorial, perciben los estímulos con una mayor sensibilidad o con una menor sensibilidad, que eso genera reacciones de conductas que muchas veces impactan en el entorno. Muchas veces estas conductas también aparecen como para evitar sensaciones displacenteras, o sea, ruidos que no les gustan, ropa que les ofrece cierto desconfort, dolores como dolores de cabeza, de panza, contracturas. A la vez estas conductas y en su interacción con el entorno también empiezan a cumplir una función comunicativa, ¿no? Como la de obtener atención de las personas, obtener cosas específicas como objetos concretos o actividades, o también evitar demandas, evitar situaciones displacenteras, evitar actividades que les son difíciles, que no le gustan. Entonces, muchas de estas conductas de agresividad en algunas situaciones aparecen por un desorden sensorial o por un factor biológico, pero en su interacción con el entorno y ejerciendo cierto control en el entorno, estas conductas pueden llegar a ser multifuncionales, teniendo también un valor comunicativo muy importante. Siempre tenemos que pensar que las conductas de agresividad y todas aquellas conductas que se las llaman socialmente inadecuadas o que se las llaman desafiantes, cumplen un objetivo para la persona que las usa, les sirve para algo, les son funcionales, y mientras les sean funcionales y les sirvan, esas conductas no van a desaparecer. Por eso cuando hablamos de un plan de intervención, tenemos que pensar en un plan que tenga por objetivo el reemplazo de esa conducta, pero que reemplace la forma, no la función. Es decir, que la persona que está ejerciendo una conducta de agresividad pueda cumplir o pueda obtener lo mismo que está buscando con una conducta de agresividad, pero con una forma más adecuada. Es decir, el objetivo central de la intervención tiene que ver con la enseñanza de una conducta adecuada que reemplace esta conducta de agresividad y que tenga la misma función, el mismo esfuerzo y que sea igual de eficaz. Muchas personas utilizan sus conductas agresivas porque quizás piden que quieren tomar coca, porque ven a otro nene tomando, a un nene o a su hermanito tomando coca, les dicen que no, que tienen que esperar, que lo pueden hacer más tarde, y entonces pegan un empujón o amenazan que van a pegar y enseguida le dan la coca. Entonces, no es que esa persona no tenga una forma de comunicación para decir lo que quiere, sino que tiene una que le es más eficaz, una que le sirve más, una que porque el entorno tiene miedo de que se dé, o porque vaya a pegar, o porque sabe lo que implica esa conducta agresiva,
le da lo que quiere ante una conducta agresiva y no hasta ante una conducta positiva. Entonces, digamos, la intervención va a depender de que le enseñemos conductas de reemplazo, pero que estas conductas de reemplazo sean más útiles, sean más eficaces que las conductas de agresión. La intervención siempre implica un doble trabajo hacia la persona y hacia el contexto. No es la persona la que tiene el problema de conducta. El problema de conducta lo tenemos todos. Lo tiene la persona que emite esa conducta de agresividad, pero también lo tiene el contexto. El contexto es parte de ese problema de conducta. Ese contexto sin intención seguramente hace cosas que hace que esa conducta aparezca, y también cuando esa conducta aparece hace cosas en la consecuencia que hace que esa conducta se mantenga. Entonces, es de suma importancia que entendamos que la intervención sobre la conducta agresiva tiene que ver con cambiar sistemas sociales, no individuos. No queremos que la persona deje de decir que eso no lo quiere hacer, o que quiera comer un chocolate, o que quiera tener un descanso. Lo que implica es que necesita decir eso de otra forma, y el sistema, el contexto tiene que funcionar reforzando o no esas conductas. El objetivo de la intervención es la educación, no la supresión de la función de la conducta. La intervención eficaz permite influir en los demás individuos sin tener que utilizar comportamientos inadecuados. ¿Cuáles son las conductas a intervenir? ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, las conductas que dañen más a la persona o a alguien del contexto, o aquellas conductas que se encuentran en más contextos. Entonces, podemos ir hacia la más grave o a la que se repite más en frecuencia. Cuando la conducta, como dijimos antes, puede ser por muchas razones diferentes, pero básicamente cuando corresponde a factores biológicos, siempre es bueno consultar al médico clínico y al pediatra para hacer un examen clínico exhaustivo y ver que esa persona no esté con una dolencia específica que esté causando esa conducta de agresividad. Hay que chequear los temas gastrointestinales, hay que chequear las bocas. Muchos chicos con problemas de agresividad tienen problemas con sus dientes. Es importante realizar chequeos de la parte electroencefalográfica para ver si hay algún nivel de descarga. Es decir, primero hay que ver y descartar cualquier situación clínica que pueda llegar a provocar ese problema de conducta. En el caso que estos comportamientos sigan siendo, y que cuando uno los analiza no tiene tanto que ver con las situaciones del contexto, sino que aparecen en forma indiscriminada ante diferentes situaciones, en diferentes contextos, con un nivel de impulsividad y agresividad muy alto, es importante consultar con un neurólogo y psiquiatra. Muchas de estas conductas no pueden ser intervenidas si primero no se contempla un fármaco que ayude a bajar la intensidad de estas conductas. Las evaluaciones sensoriales también contribuyen a armar un plan de apoyo para esta intervención, y siempre el incremento de la actividad física va a ser un punto de gran importancia para bajar estos niveles de agresividad altos. Como dije antes, la intervención es una intervención al contexto y hacia la persona. Cuando hablamos de contexto y cuando hablamos de persona, hablamos de que tiene que haber un plan. Este plan tiene que tener determinados elementos, tiene que ser claro. La información del plan tiene que tener procedimientos claros que pueda seguir tanto la familia como el equipo terapéutico. Tiene que tener uniformidad. Todos tienen que manejar las mismas intervenciones, todos deben conocer las estrategias y todos deben manejar las mismas consecuencias. Tiene que ser simple, los apoyos deberán ser simples, prácticos y accesibles, es decir, tienen que ser recursos que puedan utilizar la mayoría de las personas, porque si no, no es consistente en lo largo de la vida de la persona. Y después tiene que tener continuidad, es decir, siempre tenemos que pensar en que
en ese iceberg que las conductas aparecen con menos habilidades. Entonces, no porque hayamos solucionado un problema específico de conducta, no quiere decir que no tengamos, no tengamos necesidad de seguir trabajando en la parte de abajo del iceberg. Siempre tenemos que seguir apuntando a seguir desarrollando apoyos positivos y enseñanzas que fortalezcan las dificultades de las personas con autismo. Cuando hablamos de contexto, hablamos tanto de intervención como en el antecedente, como intervenciones en la consecuencia. Esas son las dos intervenciones dirigidas al contexto. Cuando hablamos de antecedente, hablamos de modificar cosas en el ambiente que haga que estas conductas no se den. Por ejemplo, si un chico tiene una conducta agresiva cada vez que escucha el secador de pelo, quizás no es momento de secarse el pelo mientras él esté en casa, y podemos modificar eso en el ambiente para que la conducta no aparezca hasta que armamos un plan de sensibilización que ayude a mejorar su sensibilidad hacia los ruidos. Los cronogramas y las agendas también ayudan a que si hay conductas de agresividad por dificultades de la transición, o porque no saben lo que va a pasar, o tienen dificultades con la novedad o con los cambios, los cronogramas, los calendarios ayudan muchísimo a gestionar esas dificultades. Lo mismo que la comunicación positiva, explicando siempre lo que se espera de ellos y lo que tienen que hacer, en vez de decir lo que no tienen que hacer. El general, de decir la palabra no, no pegues, no te pegues, no tires, no rompas, no contribuye a eliminar la conducta, sino a acrecentarla. Otra cosa es decir, deja el vaso arriba de la mesa, pone tus manos en los bolsillos, baja la mano. Las historias sociales también son otros recursos que ayudan mucho a poder mejorar todas las situaciones que tengan que ver con los antecedentes. Acá tenemos algunos ejemplos. La anticipación puede estar dada por personas, vas a salir cuando venga papá, puede estar dada por objetos, se poner el vaso cuando va a tomar agua, puede estar dada por rutinas, puede estar dada por los cambios en el ambiente. Acá también tenemos distintas agendas que son para distintos niveles de comprensión. Esta es una agenda de objetos para un chiquito que no entiende las imágenes, esta es una agenda de fotos y esta es una agenda de imágenes. También las aplicaciones en los celulares que tienen que ver con los timers, que tienen que ver con imágenes específicas de por ejemplo, las fotos de los lugares en los momentos de salida también ayuda. Y lo que se llaman los contadores para marcar la cantidad de cosas, de actividades que se esperan de ellos. Por ejemplo, tenés que hacer 5 cuentas, tenés que hacer 7 circuitos, ayudan a que la conducta agresiva no aparezca por no tener la información de cuánto va a durar esa actividad. Acá hay más calendarios. Este es un calendario semanal con horarios y el reloj. Este es un calendario mensual. Este es un sistema de trabajo para saber cómo se tiene que preparar para sus sesiones. Este es también un cronograma de lo que tiene que hacer. También el reloj y la hora es un buen organizador, y también se puede usar la hora sin que los chicos sepan la hora, pero se pueden armar, por ejemplo, bloques de 15 minutos y se van destapando y los chicos van viendo cómo corre el tiempo. Estas son las historias sociales, que son cuentos cortos que explican una determinada situación. Entonces, por ejemplo, este era un chico que tenía conductas agresivas cada vez que le decían Gaby. Y bueno, investigando vimos que no entendía que Gaby era su nombre, pensaba que se llamaba Gabriel, y entonces le explicamos que Gaby eran los apodos, que todas las personas tenían apodos, y que si le decían su apodo era porque le tenían cariño. Pero que bueno, él tenía dos alternativas: acordarse que cuando le dicen Gaby también es un nombre y que se lo dicen en forma cariñosa, o que también les puede decir que no le gustan que se llama Gaby, que le digan Gaby y que lo llamen Gabriel. Cuando hablamos, como les dije, sobre contexto, también hay qué pasa cuando la conducta se da. Nosotros podemos hacer un montón de cosas para tratar de evitar que la conducta se dé, pero igual la conducta se dé. Entonces es muy importante la consecuencia que le damos. Como les dije, si un chico pega para obtener la coca y le dan la coca
cuando amenaza que va a pegar, entonces aprende que esa conducta tiene valor y sirve. Entonces es muy importante lo que hagamos nosotros cuando se dan estos comportamientos. Entonces, hay dos posibles situaciones: que se dé la conducta adecuada, es decir, la conducta comunicativa que estamos enseñando, la conducta de regulación que estamos enseñando, la conducta comunicativa para evitar algo que no quiere, como decir no. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, darle lo que quiere y no darle lo que no quiere, ¿no? Si no quiere hacer la cuenta y dice no quiere hacer la cuenta, y eso hace que no aparezca una conducta de morder, de pegar, de tirar del pelo, le sacamos la cuenta. Si aparece la conducta, quiero salir al recreo, y eso evita que otra vez muerda, tire el pelo de un cachetazo, de una patada, lo dejamos salir. ¿Y qué hacemos si aparece la conducta agresiva? Lo que no podemos hacer es darle lo que quiere. Es decir, no puede salir al patio si aparece la conducta agresiva, no podemos sacarle las cuentas si aparece la conducta agresiva, no podemos darle la salida si aparece la conducta agresiva. Esto es sumamente importante, porque si no, somos nosotros los que les damos valor a esa conducta. ¿Y qué hacemos con la persona, no? Ya hablamos de qué hacer para que la conducta no se dé y qué hacer cuando la conducta aparece. Bueno, ahora vamos a ver qué le tenemos que enseñar a esa persona. Y esa persona tenemos que identificar esa función, es decir, quiere obtener algo, quiere ir al patio, quiere decir que quiere ir con su mamá, quiere terminar de hacer las cuentas, quiere no hacer esos abdominales. Bueno, y lo que hay que pensar es cómo le enseñamos a decir eso de una forma adecuada, y así se lo enseñamos. Entonces, ¿qué le enseñamos? Es decir, acá hay dos partes: que se le enseña a la persona, y se le enseñan conductas comunicativas, se le enseñan formas de expresar enojos, y se le enseñan conductas incompatibles con esa conducta problema. ¿Cómo se les enseña? Moldeamiento, es decir, moldeándole exactamente lo que se espera. Por ejemplo, un chico que es no verbal y que tira del pelo cada vez que no quiere que le den algo que no le gusta para comer, entonces lo que hacemos es ayudarlo moldeándole que diga que no, y cuando le acercamos algo que no quiere comer, le ayudamos a que diga no, y ahí le sacamos lo que él quiere. Modelado es hacerlo nosotros, decir no y que él los imite. Para el modelado la persona tiene que saber imitar, si no, no es una estrategia válida. Y lo que tiene que ver con ayudas y desvanecimientos, es decir, dar determinados apoyos e irlos quitando en la medida que la persona va aprendiendo la habilidad. Por ejemplo, el moldeamiento se puede hacer directamente moldeándole ese movimiento, o también se puede hacer con ayudas y desvanecimiento, dándole mucha ayuda y después dándole menos ayuda hasta desaparecer. Entonces acá está conductas que podemos enseñar, gestos para pedir cosas que quiere, tarjetas, si tienen lenguaje, que usen su lenguaje, que puedan decir que no a las cosas que no quieren, que no les gusta. Les podemos enseñar habilidades para llamar la atención, o podemos enseñarle que utilicen otros elementos para proveerse de la información sensorial que están necesitando. El manejo de emociones también, muchos chicos lo hacen porque no saben cómo expresar el enojo, entonces todo lo que tiene que ver con enseñar a manifestar las emociones, cómo se sienten las emociones, qué tipo de emociones tienen, la escala de 5 puntos, donde se enumeran una cantidad de cosas, de conductas para hacer de acuerdo a la intensidad del problema, o el semáforo para parar, pensar y ver qué estrategia usamos. Son buenas herramientas para lo que tiene que ver con el manejo emocional. Y por último, ¿qué es una crisis, ¿no? ¿A qué se denomina intervención en crisis?
Una crisis se considera cuando una persona ya no está en control, es decir, ya no entiende como entiende siempre, ya no se puede comunicar cuando se comunica siempre, ya no tiene las mismas capacidades que generalmente tiene. En estas situaciones los papás dicen, lo desconozco, mira raro, le cambia la cara, parece que no me conociera, me atraviesa con la mirada, no es él, no es mi hijo, parece que me lo hubieran cambiado. Cuando pasan todas estas cosas y hay un cambio tan radical en la expresión, en la conexión, en la comunicación, en la comprensión de las personas, se considera una situación de crisis, se considera que la persona no está en control de sus habilidades. Entonces, lo primero que hay que hacer es mantenerse uno lo más tranquilo posible porque esa persona está desregulada, está descontrolada y la única posibilidad de que se regule es que se corregule con la persona con la que está. Entonces, tratar de sacar la mayor tranquilidad posible es vital para que la persona se empiece a regular. No gritar, hablar con la voz más calma posible y mostrar seguridad. Lo peor que podemos hacer es mostrar miedo, empezar a gritar, desordenarnos con ellos, porque si no, ellos no hay forma de que se corregulen con la otra persona. Otra cosa importante es hacer es aislarlo de posibles estresores, luces que molesten, sonidos, situaciones que le hayan generado esto, personas, muchas veces hay que cambiar a las personas porque se enojan con una determinada persona y es a esa persona a la que le quieren hacer esa conducta de agresividad y si cambiamos de foco eso no pasa. Tratar de preservarlo, llevarlo a un lugar seguro y si realmente corre riesgo su vida o corre el riesgo la vida de otra persona, sujetarlos. Avisarle que le van a sujetar, pero sujetarlo porque eso, digamos, una persona que no está en control puede correr mucho riesgo esa persona y el entorno. Y lo otro es a medida que vamos viendo que se va calmando, vamos soltando, si lo fuimos sujetando y le vamos mostrando que se está calmando y que está en control y vamos aminorando la cantidad de apoyos que vamos dando en la medida que vemos que la persona restituye su control. Y bueno, para terminar les quería comentar esto de la mamá de un joven con el que trabajo, que dice, si pudiera darles un consejo a los padres que están pasando por esto, les diría que no siempre es un camino fácil y que varias veces puede dar miedo, pero no están solos, la situación puede mejorar. Les diría que buscaran ayuda porque no pueden andar solos en este camino. Cada día es una nueva aventura, nuevos desafíos y nuevos éxitos. Bueno, muchas gracias y espero que les haya servido.